Breaking Bad es el 11º episodio de la última temporada de Better Call Saul. En él podemos ver a Saúl volviendo al juego. Y la aparición especial de unas caras conocidas. Y cómo no, este episodio nos dejó algunas curiosidades. Así que pide tu pizza favorita y ponte cómodo para que disfrutes de este video. Francesca le dice a Jean que el auto de Jesse Pinkman fue encontrado en la frontera con México. Esto fue una coartada de Jesse y sus amigos para que la policía los persiguiera en la dirección opuesta a su nueva vida en Alaska, como se muestra en la película del Camino. Saúl bromea con sus nuevos socios criminales con este comentario. Van a encontrarnos enterrados bajo una nube de arena en 1000 años. Esta frase es una alusión al poema Ozymandias, que le dio al episodio más famoso de Breaking Bad su título. El escritor y director de este episodio, Thomas Schnauz, también tiene un cameo, en el montaje que muestra varias tarjetas de crédito y licencias de conducir. Se puede ver su rostro en una licencia que pertenece a Carl Haven. Francesca se refiere a una empresa fantasma en el extranjero, en la que Saúl había escondido dinero. Tigerfish y compañía. Tigerfish y compañía. Tigerfish era el nombre del submarino en la película de 1968 Estación Polar Zebra, que siempre miraban Jimmy y King. What is this weird fascination you have with stories of men trapped on the North Pole? Ice Station Zebra is on the North Pole. The thing takes place on the South Pole. They literally could not be any more different. Uno de los documentos de Alfred muestra que tiene dinero invertido en Cherkis Investments, una empresa que lleva el apellido de la escritora de Better Call Saul, Ann Cherkis. El sujeto del segundo piso en Indianápolis, Lasky, hizo un trato con Menard. Si estás buscando a alguien que mantenga la boca cerrada, puedes confiar en él. Sujeto de segundo piso en la jerga estadounidense significa ladrón, especialmente uno que sube edificios por encima del nivel del suelo. Uno de los nombres de los personajes de este episodio es Alfred Hawthorne Hill, que también es el nombre de nacimiento de la leyenda de la comedia británica Benny Hill, conocido por The Benny Hill Show, aunque yo lo conocía más por esta música. Partes del episodio parecen haber sido adoptadas de la novela gráfica Better Call Saul, Client Development, que se lanzó durante la temporada 1, especialmente la verificación de antecedentes que hizo Mike de Walter y Jesse. ¿Entonces el maestro que compra la granja no cambió nada? Compró la granja en la jerga estadounidense se usa para cuando alguien fallece, por lo que Saúl se refiere a la muerte de Walter al final de Breaking Bad. En cuanto al origen de la frase compró la granja, hay dos posibles orígenes. Uno es cuando un avión militar se estrella en una granja ocasionando daños en ella. El dueño recibe una indemnización por parte del gobierno, lo cual le sirve para terminar de pagar el préstamo del banco, por lo cual se dice que el piloto con su muerte compró la granja. El otro origen de la frase es cuando un militar que murió en servicio compró la granja antes de tiempo para su familia, con el pago de su seguro de vida emitido por el gobierno. Bob Odenkirk y Devin Ratray habían trabajado juntos anteriormente en Nebraska. Acá también fastidiaba el bueno de Bob. Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. La canción que Jean está cantando en el bar karaoke es Brandy, de la banda estadounidense de rock Looking Glass, lanzada en 1972. Esta canción también se puede escuchar en la escena inicial de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Me gusta la rutina de Laurel y Hardy, pero no admiro a los Vickerson. Como mencionó Saúl, Oliver Hardy y Stan Laurel formaron el dúo de comedia británica de principios del siglo XX Laurel y Hardy, conocidos en habla hispana como el Gordo y el Flaco. Este es un gato comiendo un helado, ¿puedes creerlo? Es como los videos caseros más divertidos de América, pero tú eres la anfitriona. Los videos caseros más divertidos de América es un show popular que se emite desde 1989. En una versión de parodia, Eric Cartman apareció allí. La serie animada de las aventuras de Jackie Chan del 2000 se pueden ver en esta escena. En el apartamento de los inquilinos de Francesca hay un estuche de Guitar Hero Live, visible encima de un gabinete de cocina. La línea de tiempo de Jim Takovich tiene un lugar en 2010, pero el videojuego debutó en 2015. Better Call Saul tuvo este episodio llamado Breaking Bad, y la serie de Breaking Bad tuvo un episodio titulado Better Call Saul, en donde debuta Saul Goodman. Cuando Saul entra en el barco de cristal, dice: ¿Qué rayos es esto? Es como el espectáculo itinerante de James Whale. Haciendo referencia al director James Whale, que dirigió películas de terror con elaborados montajes de laboratorio, como en Frankenstein y La novia de Frankenstein. Y esa tampoco es la única referencia a la obra de Mary Shelley. ¿Tú eres Igor? Deberías probar uno de estos. Caminas como
Frankenstein luego de ser abducido por alienígenas. El propio Saul adopta el apodo de Victor mientras estafa en los bares como Jean. Me gusta la rutina de Laurel y Hardy, pero no admiro a los Vickerson. Esta es una referencia a un programa de radio popular que se emitió de 1946 a 1951, así como varias encarnaciones de televisión a principios de la década de 1950, que presentaban una pareja casada que discutían constantemente. El cameo con Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman respectivamente no se reutilizó como material de archivo. De hecho, como declararon el productor ejecutivo Thomas Schnauz y la decoradora de escenarios Ashley Michelle Marsh, se volvió a filmar en base a un estudio cuidadoso de las imágenes de archivo, así como fotografías fijas de la famosa casa rodante. Además, el guión y la escena en sí, que tomó 1 día y medio para filmar, se terminaron varios meses antes de que comenzara la fotografía principal del episodio. El final del episodio, donde Saul ingresa a la escuela secundaria, conducirá a una escena en Breaking Bad, en la que confronta a Walter White en el salón de clases. William Oakley, interpretado por Peter Dissett, el némesis de Saul de la oficina del fiscal, ahora tiene práctica privada como abogado defensor. Rayos es ese. El barco de cristal funciona. Disculpa, ¿dijiste qué cosa? ¿Funciona? El barco de cristal. Así llamo esta cosa. Esta es una referencia a la canción de Crystal Ship de The Doors, que aunque alude a las sustancias prohibidas como se piensa, en realidad Jim Morrison escribió esta canción en honor a su primer amor cuando rompió con ella. No los responsables por lo de Enron, WorldCom, Madoff y su calaña. Ok, repasemos. Enron, empresa comercializadora de energía en Houston, vendió contratos que garantizaban que se satisfaría una demanda a un precio específico, en una fecha específica. Utilizó prácticas contables fraudulentas para inflar los ingresos de la empresa y ocultar deudas en sus filiales. WorldCom, empresa de telecomunicaciones que ocultó su caída de la rentabilidad inflando sus ingresos netos y su flujo de efectivo al registrar los gastos como inversiones. Bernie Madoff estafó miles de millones de dólares a miembros de la comunidad judía y fundaciones sin fines de lucro al participar en un esquema Ponzi, que es una estafa piramidal. Los colores son muy importantes en la serie original de Breaking Bad. Ejemplo, todo lo relacionado con Mary es morado, y en este episodio los gorros con pompones que Jesse y Walter llevaban puestos son llamativamente rojos y verdes respectivamente, que son los colores característicos de estos personajes. En el primer episodio de Breaking Bad, Walter lleva camisa verde del mismo color y Jesse un chaleco rojo. El rojo también es el mismo color del Toyota Tercel 4WD del 86 que conducía Jesse, mientras que el verde es del mismo color que el Pontiac Aztek del 2004 de Walter. Las luces rojas y verdes combinadas se vuelven amarillas, que es el color de los trajes que usaron Walter y Jesse cuando cocinaban. En la secuencia de introducción se pueden ver unos easter eggs del capítulo, una bebida con hielo encima del reposabrazos del sillón en la residencia de Jean. Esto es antes que recibiera una llamada de que había problemas con el plan. Un auto entrando en un cruce, cuando Jean iba en camino a llamar a King. Varios personajes de Breaking Bad y antiguos personajes de Better Call Saul son mencionados por Saul. ¿Cómo está Kubi? No tengo idea. Ok, ¿cómo está Huel? Hugh, creo que volvió a Nueva Orleans. La DEA lo detuvo sin pruebas sólidas o algo, así que supe que quedó libre. Bien. ¿Qué pasó con Danny? O Aira. ¿Sabes algo de ellos dos? ¿Hay internet en donde estás? Y así concluimos las curiosidades de este capítulo. Fue bueno ver de vuelta a Walter y Jesse, y si ya viste el episodio siguiente a este, ya sabes las consecuencias que tuvo Saul por irrumpir en la casa de Stuart. Si te gustó este video, deja tu pulgar de aprobación y suscríbete para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video.